Los hijos del silencio, el sodalicio, el abismo y el encubrimiento. Hay estructuras que no se levantan con ladrillos ni cemento, sino con palabras sagradas, votos de obediencia y miradas que se desvían ante lo que no debe nombrarse. Esas estructuras son más duraderas que los templos porque se construyen dentro de las mentes. Son invisibles para el mundo exterior, pero asfixiantes para quienes viven atrapados en ellas. En los años 70, en Lima, Perú, una de esas estructuras nació bajo el signo de la fe. Se presentó como una comunidad laica dedicada a formar líderes comprometidos con Cristo, como una especie de tropa espiritual, disciplinada, pura, fervorosa. Su fundador fue Luis Fernando Figari, un hombre carismático, inteligente, autoritario, cuya palabra era ley desde el primer día. Así nació el sodalicio de vida cristiana. Lo que en apariencia era una obra de Dios, pronto se convertiría en una maquinaria de control, sufrimiento y ocultamiento. Los jóvenes que ingresaban al sodalicio eran, en su mayoría, adolescentes de familias católicas devotas. Entraban con la ilusión de entregarse a una vida de fe, de servir a Dios, de ser parte de algo sagrado, pero apenas cruzaban los umbrales de esas casas de formación. La realidad se transformaba. Lo que comenzaba como fervor espiritual se convertía en sometimiento. Lo que parecía vocación pronto era adoctrinamiento. Las reglas eran estrictas, las jornadas estaban estructuradas al minuto. El silencio no era una opción, era una orden. Había horarios para rezar, para estudiar, para comer, para dormir y para obedecer sin pensar. La voluntad individual era considerada un obstáculo, el criterio propio, un enemigo, la duda, una puerta abierta al demonio. Las habitaciones eran pequeñas, frías, sin decoración, celdas monásticas donde cada objeto estaba regulado. No se permitían fotografías familiares. Los espejos eran escasos, no se hablaba del pasado, solo existía el presente del sodalicio y la promesa de un futuro en la gloria divina si se seguían todas las reglas sin cuestionarlas. Las puertas a veces se cerraban con llave desde afuera, no por castigo explícito, sino como una precaución espiritual. El contacto con el mundo exterior era limitado. Las cartas eran revisadas, las llamadas eran supervisadas, los pensamientos debían alinearse a la doctrina sodalite, y en ese ambiente cerrado las jerarquías se convirtieron en armas. Luis Fernando Figari no necesitaba levantar la voz. Su sola presencia era suficiente para doblegar a los más fuertes. Tenía discípulos leales, celosos de su autoridad, y entre ellos se consolidó una red de poder piramidal. A los jóvenes se les enseñaba que Figari tenía un don especial, una visión privilegiada de la voluntad de Dios. Lo que él dijera debía cumplirse, pero debajo de esa estructura espiritual se escondía otra, una red de abusos que iba más allá de lo psicológico. Golpes justificados como correcciones fraternas, castigos físicos disfrazados de mortificación, toques indebidos en nombre del afecto paternal, abusos sexuales perpetrados en silencio, entre oraciones, entre actos litúrgicos. La frontera entre lo sagrado y lo monstruoso había sido violada. Durante años nadie hablaba, nadie se atrevía, porque desde pequeños les habían enseñado que hablar era traicionar, que dudar era corromper la pureza, que los escándalos eran obra del diablo para atacar a la iglesia. Y así, muchos sobrevivieron en silencio, pero no salieron indemnes. Algunos abandonaron el sodalicio rotos, otros quedaron atrapados, marcados, llevando por dentro una herida que no sanaba. Fue recién en el año 2015 cuando las primeras voces rompieron ese silencio con la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. Allí se relataban testimonios reales de víctimas del sodalicio. Testimonios que narraban con crudeza lo que ocurrió entre los muros de esa organización. Lo que antes eran rumores y susurros se transformó en evidencia viva. Se habló de abusos sexuales cometidos por Figari y otros miembros de la comunidad, de jóvenes obligados a callar, de padres que confiaron ciegamente, de una organización que no solo falló, sino que encubrió. El escándalo fue nacional e internacional. La imagen del sodalicio,
otrora respetada, cayó estrepitosamente. Pero lo más grave no fue lo que se supo, sino lo que no pasó después. Luis Fernando Figari no fue juzgado, no fue extraditado, no pidió perdón, no se retractó, fue protegido por las estructuras eclesiales. Se le ordenó guardar silencio, abandonar Perú y vivir en Roma. Allí, bajo protección, quedó al margen de la justicia civil y penal, a salvo, intocable. El Vaticano, por su parte, respondió con lentitud. Emitió comunicados ambiguos, habló de errores graves y faltas morales, pero evitó las palabras directas: crimen, encubrimiento, abuso. Durante mucho tiempo, el sodalicio continuó operando, con ajustes cosméticos, con nuevos voceros, con discursos de reparación que nunca llegaron al fondo del problema. Se ofrecieron disculpas públicas, pero las reparaciones fueron mínimas. Mientras tanto, los archivos se cerraron, las investigaciones internas se sellaron, y las víctimas, una vez más, se enfrentaron al muro infranqueable de la burocracia vaticana. Un muro hecho no de piedra, sino de decretos, sellos, firmas y silencio. Pero el silencio no era solo peruano, no era solo limeño, tenía una sede mayor, una sede que había aprendido a lo largo de los siglos a conservar documentos, memorias, secretos y también culpas. Esa sede es el Vaticano. Allí, entre columnas de mármol y pasillos silenciosos donde los pasos se pierden como en un monasterio eterno, se encuentran los archivos apostólicos del Vaticano, antes llamados el Archivum Secretum Vaticanum. Allí también llegaron los informes del sodalicio. Durante años, decenas de casos de abuso fueron canalizados a través de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Se enviaron cartas, se entregaron pruebas, se elevaron peticiones de intervención. Algunas llegaron a manos de obispos, otras, anuncios, algunas incluso se filtraron a Roma, pero la mayoría terminó archivada. No se destruyeron, no se investigaron, solo se almacenaron. Ese es el modo vaticano de olvidar, guardarlo todo para que nadie lo vea. En muchos de estos documentos figura un sello temido, misterioso y definitivo, non replicari. Este sello, escrito en latín, significa literalmente «no debe replicarse», y su uso implica que ese documento no podrá ser copiado, compartido, divulgado, ni siquiera consultado por otros miembros del clero sin autorización expresa del Papa o sus delegados directos. El non replicari es la lápida administrativa de cualquier verdad. Una vez sellado así, un expediente desaparece del tiempo visible. Aún existe, sí, pero se convierte en parte de una historia secreta, una historia paralela, una versión del mundo que solo conocen quienes han jurado jamás revelarla. Según algunas fuentes eclesiásticas filtradas en medios europeos en 2017, al menos 2 dossiers relacionados con el caso del sodalicio fueron etiquetados con el non replicari. Uno incluía comunicaciones tempranas sobre el comportamiento de Luis Fernando Figari en los años 90 y otro contenía los resultados de una investigación interna hecha por miembros de la propia comunidad nunca publicada. Ambos fueron remitidos al Vaticano y desde entonces no han vuelto a ser consultados. ¿Por qué tanto miedo a la verdad? Porque lo que se revela en esos papeles no solo compromete a una persona, no solo muestra crímenes, muestra complicidades, muestra omisiones, muestra cómo el sistema eclesiástico, tan vasto y jerárquico, puede convertirse, en determinadas circunstancias, en un ecosistema que alimenta, tolera y finalmente protege el abuso. Y eso es lo verdaderamente aterrador. Porque el escándalo del sodalicio no se sostiene solo por los actos de Figari, ni por el silencio de los otros líderes sodalites. Se sostiene por la pasividad de aquellos que sabían y no actuaron, por los obispos que recibieron denuncias y las archivaron, por los nuncios que desestimaron testimonios, por los cardenales que recomendaron prudencia para evitar el escándalo, y sobre todo, por el archivo que lo guardó todo, mientras el dolor seguía creciendo. Al interior de la Iglesia, hablar de estos temas genera miedo. Muchos buenos sacerdotes, hombres de fe sincera, sienten impotencia ante la maquinaria burocrática que los supera. Ellos no son culpables, ellos sufren también,
porque el crimen de unos pocos ensucia la obra de millones. Por eso es vital distinguir entre la Iglesia como institución de fe y aquellos que dentro de ella han construido su propio reino de sombra. El sodalicio fue uno de esos reinos, uno pequeño, discreto, pero con poder, no solo espiritual, sino económico, político, mediático. Sus tentáculos llegaron a universidades, editoriales, colegios. Algunos de sus miembros alcanzaron puestos influyentes en el clero y en la sociedad peruana, y durante años nada los tocó, porque habían aprendido una lección. En la Iglesia, el escándalo se paga, la obediencia se premia, pero no todo fue oscuridad. Hubo quienes decidieron alzar la voz. Víctimas que, con el alma hecha pedazos, enfrentaron cámaras, micrófonos, juicios, periodistas como Pedro Salinas que resistieron demandas judiciales, ciudadanos que exigieron investigaciones. Hubo también creyentes que, sin renunciar a su fe, decidieron luchar por una iglesia limpia, verdadera, humana. Ese clamor fue creciendo. Y finalmente, en enero de 2025, una decisión sacudió las estructuras. El Papa Francisco firmó el decreto de disolución del sodalicio de vida cristiana. Fue un acto sin precedentes, un reconocimiento tácito de que los errores fueron graves, que la estructura era irreformable, que el daño era demasiado hondo. En abril del mismo año, los líderes restantes del sodalicio firmaron en Roma el decreto de supresión definitiva. La organización legalmente dejó de existir. Pero, ¿es eso suficiente? Porque la disolución no borra el pasado, no destruye los documentos sellados, no libera los secretos aún guardados bajo el non replicari, no devuelve la infancia perdida, no cicatriza las heridas. Y por eso seguimos hablando, porque los nombres que no figuran en los libros aún viven en la memoria de las víctimas, porque las paredes de esos centros de formación todavía existen, algunas convertidas en oficinas, otras cerradas, pero todas conservan el eco de pasos juveniles, de voces que rezaban al Dios que amaban, sin imaginar que ese amor sería usado en su contra. El poder más peligroso no es el que se impone por la fuerza, es el que convence, seduce, adoctrina y somete desde dentro. El sodalicio fue eso, una estructura de obediencia absoluta disfrazada de vocación divina, un engranaje de control emocional donde la palabra de un superior valía más que el evangelio, donde el miedo era virtud, donde la anulación personal era considerada santidad. La caída oficial del sodalicio fue, para muchos, una victoria tardía, una confesión obligada, firmada con desgano, empujada por la presión de periodistas, activistas, creyentes indignados y, sobre todo, víctimas. Pero mientras se disolvía en los papeles, algo permanecía intacto: el archivo. El verdadero corazón del encubrimiento no estaba en Lima, estaba como siempre en Roma, en las profundidades del Vaticano, más allá de la biblioteca apostólica, más allá de las galerías donde se ocultan evangelios no canónicos y cartas olvidadas, se encuentra un lugar donde el tiempo no corre y la verdad no grita: los archivos apostólicos, herederos del Archivum Secretum. Allí, entre estantes blindados y códigos sellados, los documentos sobre el sodalicio permanecen bajo llave. No importa si la comunidad ya no existe. Lo que se quiere proteger no es la estructura, es la responsabilidad de quienes callaron. Y allí está el sello, non replicari, esa fórmula final, esa sentencia eclesiástica que dice: esto nunca será revelado. El non replicari ha sellado documentos relacionados con apariciones marianas, con evangelios negados, con concilios secretos, con decisiones papales jamás divulgadas, y ahora también con abusos, porque para algunos el mayor escándalo no es el crimen, es que se sepa. Se argumenta que abrir esos archivos haría daño a la fe. Pero ¿qué clase de fe necesita de la mentira para sobrevivir? ¿Qué fe teme a la verdad? Esa es la gran herida. El Vaticano ha declarado que quiere transparencia, que los abusos deben ser erradicados, que se abrirán procesos, pero cuando se trata de los documentos claves, de las comunicaciones internas, de las decisiones omitidas, el silencio vuelve, las puertas no se abren, y el pasado se convierte en un espectro que deambula por las bóvedas sin voz.
En esta historia, la Iglesia como institución está dividida, porque hay una Iglesia de los hombres de poder y otra, la Iglesia de los creyentes. Una Iglesia que defiende estructuras y otra que desde el dolor exige justicia. Una Iglesia que oculta por miedo al escándalo y otra que grita, como Cristo en el templo, contra los mercaderes de la fe. No, este no es un ataque a la fe. La fe verdadera no teme a la verdad. Este es un acto de defensa, de memoria, de dignidad. Los testimonios de las víctimas del sodalicio son reales. No son cuentos, no son conspiraciones, son vidas marcadas, historias que nunca deberían haber ocurrido. El Vaticano, al disolver el sodalicio, dio un paso, pero es solo el primero. Aún debe responder quién sabía, quién protegió, quién firmó los silencios. El perdón no nace del decreto, nace de la verdad completa, de la reparación, de la voz que no tiembla y de los documentos que dejan de ser secretos. En los últimos años hemos hablado en este canal de secretos enterrados, de archivos vaticanos, de teorías como el cronovisor, el libro de Enoc, el Evangelio de Bernabé, pero lo que hoy hemos narrado no es mito, no es especulación, no es historia antigua, es ahora, es real y ocurrió frente a nuestros ojos. No hay tecnología del tiempo que nos devuelva la infancia de esos jóvenes. No hay ritual de absolución que lave el silencio cómplice. Solo queda recordar y contar y no callar jamás. Hoy, el sodalicio es un cadáver administrativo, pero su fantasma sigue respirando, en documentos sellados, en conciencias dormidas, en víctimas que aún esperan justicia. Y si el Vaticano quiere limpiar su templo, tendrá que comenzar abriendo las puertas del archivo, rompiendo los sellos del non replicari, dejando que el mundo sepa y que por fin la historia no se escriba con tinta bendecida, sino con la sangre de la verdad. Si esta historia estremeció tu conciencia, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con quienes aún creen que el mal no puede esconderse tras una sotana. Y recuerda, aquí no traemos teorías, traemos verdades silenciadas. Nos vemos en el próximo episodio, si es que el silencio no nos alcanza primero.